Hola, buenos días a todos. Bueno, como el título lo dice, una historia de sufrimiento, es decir, la migraña, entidad nosológica, muchas veces, por supuesto, subestimada, pero que últimamente comenzó a tener mucho más jerarquía, porque se empezó a entender que la misma es una enfermedad, es una entidad nosológica, es un trastorno del cerebro, y que puede presentar muchas expresiones o manifestaciones. Todos cuando estudiamos medicina nos acordamos que si nos dieron media hora o una hora de migraña en la cursada de neurología fue mucho, y siempre hablando un poco del dolor, el dolor pulsátil, de las auras, de fenómenos, digamos, que uno realmente no tendría que equivocarse y tenerlo en cuenta, pero muy por encima. Y olvidándonos de un montón de hechos que estamos viendo en los últimos años. Como vemos, hay cambios cerebrales, tanto en una migraña con un episodio agudo que tiene a la izquierda, como una migraña crónica. Ya vamos a ir diferenciando que las migrañas, ese cuadro neurológico que tiene tanta prevalencia, nosotros en Argentina hicimos un estudio en la Sociedad Neurológica y llegamos a la conclusión que el 9,5% de los argentinos tuvo en algún momento episodios migrañosos, cumple con criterios de migraña definida, no de probable, y eso es mucho hablar. Aproximadamente son 4 millones y medio de personas que tienen este cuadro con diferentes manifestaciones. Puede tener uno una crisis anual o puede tener uno dolores todos los días, como el paciente de la derecha, donde tiene diferentes activaciones cerebrales continuas, como una tormenta eléctrica cerebral, y que el paciente tiene todos los días dolores de cabeza. Si nosotros recordamos el fenómeno del dolor de cabeza, si yo clavo un puñal en el cerebro, acuérdense en que es indoloro. Solamente hay una estructura que es la que genera el dolor, que son las meninges con sus vasos, como se observan claramente acá, tanto arterias como venas, que están inervadas por el nervio trigémino, es decir, por la primera rama, especialmente el nervio trigémino, la rama oftálmica, y esta estructura se llama sistema trigémino vascular, que es la responsable muchas veces del dolor de cabeza, no solamente en la migraña, sino en una cefalea de tipo tensión u otros dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque esto tiene una fuerte comunicación a nivel central con los núcleos como el tálamo y sus proyecciones cerebrales que tienen que ver fundamentalmente con el dolor y con las emociones y con todo lo que dijeron los colegas previamente. Y esto es muy importante porque acá intervienen sustancias químicas, neurotransmisores, donde veremos donde se puede trabajar para yugular este cuadro. Entonces tenemos este sistema trigémino vascular que es el responsable. Ustedes fíjense, aparte que esas sustancias químicas, como el péptido vasoactivo, como la serotonina, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, cuando se liberan generan cambios o modulaciones diferentes en el umbral del dolor, liberación de sustancias químicas, mastocitos, citoquinas que están tan de moda, y eso genera una inflamación, y esa inflamación, si está a nivel de las meninges, cuando pasa la ola del pulso, la onda pulsátil, nosotros sentimos que ese choque, que es un latido doloroso porque se produce un fenómeno de sensibilización, fenómeno periférico. También ese fenómeno después se traslada al cerebro y hablamos de sensibilización central, donde existen otro tipo de síntomas que veremos luego. Y acá están algunas de estas sustancias que intervienen. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina, donde actualmente tenemos Logepant, que son sustancias que bloquean esta sustancia química, este neurotransmisor, y tenemos los anticuerpos monoclonales que también trabajarían sobre el ligando o sobre los receptores. También esto que ustedes conocen muy bien, a nivel del 5-HT1B y 1D, que es el receptor de la serotonina, trabajan los triptanes, que son fármacos especialmente para bloquear las crisis agudas de dolor de migraña y síntomas asociados. También están los ditanes. El ditán es como el lasmiditán, otros fármacos. Lo interesante de esto es que trabajan sobre este receptor de la serotonina, que lo bueno que tiene es que calma el dolor y no tiene efectos cardiovasculares como sí puede tener, por ejemplo, los típicos triptanes, porque no nos vamos a olvidar que todos estos receptores están en otras partes del cuerpo y pueden ser responsables de otros efectos adversos. Estructuras sensibles al dolor, ya lo dijimos, todo por fuera del cerebro, vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, capilares y su inervación. Esto es importante.
Estas son una fase que fue descrita hace muchos años de las migrañas. Nosotros tenemos que ya previamente hay activaciones a nivel hipotalámico que generan síntomas premonitorios. ¿Qué quiere decir? Que me está avisando al paciente que está por venir este fenómeno. Hay cambios en el apetito, comienza a tener, digamos, trastornos en las sensaciones, digamos, conductuales, se siente irritable, le molesta la luz, puede tener náuseas, puede tener muchos bostezos. Y estos fenómenos que pueden durar un día, 2 días, 3 días antes, después continúan con fenómenos que tienen que ver con una mayor actividad. Acá sería muchas veces cambios posteriores, acá vemos a nivel occipital, que pueden ser la expresión del fenómeno o la base estructural que es del fenómeno de aura. Acuérdense que las auras son fenómenos neurológicos transitorios, 90% de las mismas son visuales, porque se originan en la corteza occipital, corteza calcalina, área 17 y adyacentes, debido a un fenómeno descrito ya por un brasilero en la década del 40, que se llama depresión cortical propagada. Esa depresión cortical propagada es una despolarización activa e intensa de circuitos y vías que van de atrás para adelante y son responsables de diferentes manifestaciones oculares que aparecen como auras. Ahora, si eso se traslada para la región parietal, podríamos tener trastornos somatoformes, somestésicos, como parestesias, adormecimiento de un brazo, una pierna, un hemicuerpo. Si va para regiones por delante de Rolando, podemos tener fenómenos del lenguaje, afasias, es decir, en definitiva, los cambios eléctricos van explicando diferentes auras. Lo interesante es saber que hay auras, que no todos los pacientes con migraña tienen aura, solamente un 20%, y que los tratamientos a veces pueden ser diferentes, y tenemos que hacer una suerte de prevención si el paciente es una mujer. ¿Por qué? Porque se agravan estos cuadros con anticonceptivos, y también hay un ida y vuelta, porque el aura en sí aumenta la trombofilia del anticonceptivo, y si la paciente a su vez tiene antecedentes cardiovasculares, no tenemos que dudar en suspender las hormonas que puede recibir externamente la paciente. Después tenemos activaciones a nivel central en protuberancia, observen acá muy bien, en la etapa ictal, donde aparece fundamentalmente lo que todos sabemos que es la cefalea, una cefalea muchas veces pulsátil, hemicranial en el 50% de los casos, que se acompaña con náuseas, elemento muy discapacitante, muchas veces puede, como dije antes, las preceden. A veces llega el vómito, sobre todo en gente joven y en los chicos, y el vómito muchas veces alivia todo este fenómeno. Y el fenómeno de sensibilización central, donde tenemos una marcada fotofobia, fonofobia, inclusive los olores, la homofobia nos afecta mucho. Y la etapa de resolución, que esta etapa continúa luego de la etapa ictal y que puede durar un día, 2 días, donde el paciente realmente se encuentra realmente muy limitado, con intolerancia digestiva, etcétera, etcétera. Acá tenemos algunos fenómenos de cambios corticales cerebrales en esta enfermedad, donde existe, digamos, el fenómeno de habituación. Si ustedes se acuerdan en fisiología, tanto los fenómenos cuando una persona recibe estímulos, presenta realmente una respuesta. Cuando esos estímulos continúan, la respuesta va a empezar a tener un decremento. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se cubre, si no es una fatiga terrible. En cambio, la migraña no existe realmente esa pérdida frente a la respuesta, y siempre estamos con una respuesta, siempre estamos como una actividad eléctrica continua que es agotadora, que es constante. Bueno, sigamos con el fenómeno. Elementos. Fíjense, nosotros tenemos la evolución de la migraña. La migraña no es un fenómeno estático, sino que va cambiando, no solamente de una persona a otra es diferente su fenotipo, sino que la misma persona puede ir cambiando. Y observamos que de los pacientes migrañosos, que se mantienen más o menos estable, un 2,97, un 2,5% de los pacientes se transforman en una entidad que se llama migraña crónica. Es muy parecida a la migraña, pero los dolores quizás son mucho más suaves, parecidos a una cefalea tipo tensión, pero se observa que si esto se mantiene durante 15 días en un mes o más, y bueno, y durante más de 3 meses, criterio de cuadro crónico, el dolor, como dijo la doctora, como dijo Liliana previamente, todo tipo de dolor crónico, 3 meses,
vamos a tener un cuadro de migraña crónica, donde necesitamos como elemento diagnóstico fundamental que en esos 15 días o 20 días, 8 días sean con elementos migrañosos típicos. ¿Qué quiere decir? Que sea micranial, que sea pulsátil, que tenga náuseas, etcétera. ¿Qué pasa con un paciente cuando nos viene a ver? Él siente acá en Argentina, en otros medios, que está desatendido, está muy subestimado. Por lo general su médico de familia, su médico clínico, inclusive el médico de salud mental muchas veces no la importancia que tiene nosotros, incomprendido también a nivel laboral. Son muy pocos los jefes que entienden este cuadro, salvo que él la padezca, para poder aceptar que esto realmente es algo que existe y que genera una fuerte discapacidad. Me olvidé decirle que está considerada dentro de los cuadros neurológicos médicos entre las 10 primeras causas de discapacidad para esta organización que ahora está tan subestimada, que es la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, produce una fuerte discapacidad a nivel familiar, la familia a veces no lo aguanta el paciente, en el trabajo a veces tiene que faltar porque realmente no se siente mal, no se siente bien si está con una crisis de migraña, y con los amigos dicen otra vez con dolor, y siempre se hacen interpretaciones, digamos así, silvestres, como diría Freud, ad hoc. Bueno, sí, lo que pasa es que te pasó tal cosa, estás muy estresado. A veces no pasó nada, a veces vino la migraña porque vino y no sabemos por qué. Es con eso muy discapacitante y para evitar la migraña crónica, porque nosotros es muy importante que el paciente no pase la cronicidad, porque la cronicidad afecta mucho peor, mucho más la calidad de vida. Entonces debemos evitar, ¿cómo? Y tratándola. Muchas veces, siempre cuando viene una migraña hay que tratarla y hay que prevenirla. No nos olvidemos que los tratamientos son en la migraña de acá, es decir, calmar la situación, la crisis, donde ahí entran los analgésicos, antiinflamatorios, triptanes, ditanes, etcétera, y también prevenirla, es decir, desensibilizarla para que no aparezca o para que la respuesta del individuo frente a un remedio sea mucho mejor, es decir, sea menos intenso el dolor, sea más suave en su respuesta y pueda yugularse rápidamente. Bueno, estos son metas y objetivos de tratamiento de prevención. Nosotros, como neurólogos, siempre decimos, el paciente tiene una migraña de alta frecuencia, que quiere decir que va entre 8 crisis de dolor a 14 crisis de dolor por mes. Si nosotros reducimos un 50%, eso es buenísimo. Si en vez de 10 tiene 5, nos van a decir, bueno, pero tiene 5, pero las otras 5 para el paciente que se le ha ido, está muy, pero muy contento. Y si a eso le reducimos la intensidad de las crisis que quedan, la duración de las mismas, el paciente muchas veces está muy satisfecho con nuestro tratamiento de prevención. Así que si mejoramos la respuesta al medicamento y mejoramos un poco la calidad de vida, la realidad es muy, muy bueno. Bueno, tenemos que tener claro que ninguno de los fármacos que se utilizan actualmente, o casi ninguno, se desarrolló para migraña, sino que se dieron sus efectos a posteriori, digamos, en el post-marketing, digamos, cuando uno observa cómo se va desarrollando. Todos sabemos y conocemos el propanolol, los antiepilépticos como el ácido valproico, como el topiramato, que son los más utilizados, los inhibidores de la enzima convertidora, antagonistas del calcio como la flunaricina, que por otro lado trae muchos efectos adversos. Muy bueno utilizarla en chicos porque paradójicamente los chicos la toleran muy bien, los niños. En cambio, los adultos pueden tener, acuérdense, una marcada prevalencia, incidencia de depresión y de obesidad, y que a veces puede persistir pese a la suspensión del fármaco. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Los neurólogos sí utilizamos antidepresivos. En nuestra experiencia, los tricíclicos son los más efectivos, y lo interesante del tricíclico es que utilizamos en dosis muy pequeñas, iniciando, por ejemplo, la amitriptilina con 5 miligramos, pero podemos llegar hasta 100 miligramos, es decir, sin casi efectos antidepresivos. Y lo utilizamos mucho. Y muchas veces hacemos blend, hacemos combinaciones de fármacos. Pero bueno, ¿qué pasa? Como no se desarrolló para migraña, tenemos muchos efectos adversos. Los efectos adversos de estos fármacos, como acá tenemos. Dentro de eficacia, nivel A, son los que estuve diciendo, propanolol, topiramato, ácido valproico. Y tenemos algún triptán, que es el frobatriptán, es muy interesante en la menstruación, pues se utiliza durante 3-4 días y puede aliviar muchísimo a un paciente. También tenemos algunos yuyos, vitaminas, que hay fármacos, hay trabajos que lo avalan y otros no tanto. Nivel B, bueno, tenemos la amitriptilina, tenemos ibuprofeno, y Nara-Mikel,
que es el naratriptán, que lo tenemos en nuestro medio. Eso es muy interesante porque también lo podemos utilizar mucho también en la migraña menstrual o asociada con la menstruación. Bueno, los tratamientos preventivos, todos los pacientes son candidatos para prevención, pero miren, se están solamente tratando la tercera parte. ¿Por qué? Porque subestimamos el cuadro. Porque el paciente le comenta al médico clínico o al colega que sea que tiene dolor de cabeza, y muchas veces si ese médico no tiene interés o tiene conocimientos y no le va a dar, digamos, la contención necesaria o la derivación necesaria. Muchas veces los pacientes consultan solo. Van al neurólogo, van al oftalmólogo, al otorrino, al psiquiatra para tratar de solucionar este problema. Y no nos olvidemos de las comorbilidades. Como bien dijo Miriam, hace un rato tenemos una comorbilidad muy importante que son los trastornos de estado de ánimo, y sobre todo pacientes que tienen trastornos de la personalidad. Aparentemente de 100 migrañosos, uno tiene algún trastorno serio de la personalidad, una situación límite de personalidad, un trastorno límite de personalidad, y ahí sí que para la migraña realmente es muy difícil su tratamiento específicamente de la migraña. ¿Por qué? Porque por más que el psiquiatra trate a estos pacientes, que son muy difíciles en su tratamiento y su estabilización, si eso no se mejora, la migraña tampoco se mejora, por más que la tratemos de forma separada. No nos olvidemos, si yo tengo migraña y tengo depresión, hay una fuerte comorbilidad. Se dice que un 30 o 40% de los pacientes con migraña tienen depresión. Pero los tratamientos son completamente separados. Se trata la depresión por un lado y se trata la migraña por otro lado. Si no, pasa a ser como una barrera que impide que se cure uno o el otro. Muchas veces existe la idea que tratando ya la depresión o tratando la ansiedad que pueden tener, hay muchos cuadros de ansiedad global, se mejora la migraña. Eso no es real, eso no es así, son mecanismos fisiológicos totalmente diferentes. Lo mismo, pacientes con epilepsia y con migraña, una fuerte comorbilidad. Nosotros lo que hacemos, los neurólogos, le damos antiepilépticos. Y si tiene la suerte que funcione para las dos entidades, bárbaro. Bueno, sigamos. Los tratamientos, acuérdense, tenemos tratamientos de ataque y tratamientos preventivos. Disculpen que yo repito, pero es importante. Pero no todos los pacientes están satisfechos con tratamientos de ataque, con analgésicos, antiinflamatorios. Eso se ve muchas veces existe automedicación, se compran en la farmacia remedios. En nuestro medio es muy importante la ergotamina, que es donde está involucrado el tetralgin, el migral, hay muchísimas marcas comerciales. Y lo bueno de esta situación es que nos trae mucho trabajo a nosotros, a los médicos, porque el paciente genera muchas veces intolerancia a este fármaco, una fuerte gastritis, y paradójicamente, al ser un remedio relativamente económico y al principio bastante efectivo, la gente se va enganchando, va tomando y comienza a haber abuso de fármacos. Al haber abuso de fármacos, sensibiliza más un cerebro ya sensible y genera ya trastornos, ¿qué quiere decir? De dolor de rebote, la famosa cefalea secundaria al fenómeno de abuso de fármacos. Por lo tanto, tenemos que hacer un tratamiento desintoxicante para sacar estos fármacos. Es uno de los motivos más frecuentes que tenemos en la consulta neurológica, el paciente con migraña y con abuso de fármacos. Y muchas veces con complicaciones. Nosotros no sabemos por qué, pero la ergotamina acá en Argentina, que vienen comprimidos en polifarmacias y con ergotamina de tartrato, ergotamina 1 miligramo, son bastante suaves porque producen pocas complicaciones. Tenemos enfermos complicados con patologías vasculares, tenemos infarto miocardio, infarto intestinal, infarto renal, son todas causas que nosotros tenemos, 1, 2 o 3 pacientes por año internados en mi hospital italiano, con esto. Pero por lo que ellos consumen tendrían que tener mucho más. Evidentemente, quizás, digamos, algún problema en la biodisponibilidad, como fabrican esta ergotamina, por otro lado ayudan porque no tenemos tantas complicaciones. Repasamos ahora de vuelta el sistema trigémino-vascular. Cuando viene realmente el estímulo, se genera la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, se genera una vasodilatación en los vasos meningios, esos cambian la modulación y a su vez liberan sustancias que de forma ortodrómica, tanto a nivel del trigémino y también del parasimpático, llegan a nivel central, se comunican con el núcleo trigeminal en el tronco y en un complejo que se llama complejo trigémino cervical, que constituye el núcleo espinal del trigémino y las primeras miotomas cervicales 1, 2 y 3, y todo este complejo es central
para que se proyecte para afuera y que se proyecte para el sistema nervioso el dolor migrañoso. Por eso muchas veces el dolor migrañoso empieza con dolor de cuello. El dolor de cuello en realidad no es un dolor por contractura, eso es una idea, una fantasía nuestra de los médicos y los kinesiólogos, sino que es una proyección de las primeras 3 estructuras cervicales que de forma antidrómica generan cambios en la sensibilidad de las estructuras musculares, óseas, periósteo, generando una disminución del umbral de dolor y que genera una alodinia de las mismas. Al producir una alodinia se crea un dolor. Muchas veces los migrañosos debutan con dolor cervical y se interpreta que el paciente tiene una cefalea por tensión cervical más una migraña, aunque una es causa de la otra. Bueno, nada que ver, no tiene nada que ver, son fenómenos del mismo proceso, es más, con tratamiento se le va este fenómeno cervical. Bueno, acá tenemos algunos elementos, como dije yo, de la migraña crónica. Sigamos, acuérdense que tiene que tener 15 días durante 3 meses. Nosotros la media que vemos son 18 días, 20 días, a veces con abuso de fármacos, otras veces sin abuso de fármacos, eso es muy importante, pero que tiene que tener por lo menos 8 días con ataques en el mes para poder, de migraña típica, para poder hacer el diagnóstico. Si no, no podríamos diferenciar a otros tipos de cefaleas crónicas, como la cefalea tipo tensión crónica. Acá tenemos el protocolo PREM, dentro de los tratamientos es la famosa toxina botulínica, protocolo que se utiliza en todo el mundo y que se observa una reducción muy importante de las crisis en un 50% de los casos, en el 50% de los pacientes. Es más, lo que ven fundamentalmente los pacientes es una marcada mejoría en la intensidad del dolor. Hay pacientes que les es efectivo y otros no. Lo bueno de este tratamiento es que no trae realmente efectos adversos, se le puede dar inclusive a una mujer embarazada, a gente mayor, y en realidad a veces puede ser muy útil y no hay que descartarlo. Es para que tengan este concepto. El otro concepto es el péptido relacionado con el gen de calcitonina. Actualmente se demostró que tiene que ver muchísimo con la fisiopatología del dolor. Se observa que las crisis naturales, espontáneas o provocadas aumenta la concentración del péptido en sangre, que la inyección de péptido a nivel venoso también genera un cuadro tipo migrañoso, y de acuerdo a esos datos se desarrollaron anticuerpos monoclonales. ¿Quién iba a pensar anticuerpos monoclonales para el dolor? Bueno, existen 4, eptinezumab, galcanezumab, premanezumab, bielenumab, humanizados, salvo el último, el enumab, que es humano. Lo interesante de esto, tiene una vida larga, 30 días promedio, se aplican una vez por mes, de forma subcutánea, por lo menos el Erenumab, que lo tenemos todavía ahora en Argentina, es una vez por mes y hay que aplicarlo por lo menos entre 6 meses y un año, y existe un 65% de efectividad, tanto en pacientes con migrañas crónicas, como migrañas crónicas que han recibido muchísimos tratamientos y son refractarios. Estos comienzan a ser mucho más útiles en ese tipo de pacientes. Pero también hay migrañas agudas, episódicas, de alta frecuencia, entre 8 y 15, y algunas especiales de frecuencia, pero que son muy discapacitantes. Están por llegar a nuestro medio posiblemente el fremanezumab y el eptinezumab. Migraña, ¿qué impacto tiene? Es terrible para nosotros si decimos, bueno, esclerosis múltiple, neurología, marca una gran afectación en la calidad de vida. Bueno, la migraña no se queda atrás. ¿Por qué? Porque afecta nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras parejas. Es muy importante todo el aspecto emocional. Entonces, frente a eso se hizo un trabajo muy importante a nivel mundial en el año 2017, entre septiembre y febrero del 2017, en septiembre del 2017 y febrero del 2018, donde se evaluó 11.000 personas en muchos países del mundo, inclusive en Argentina, y se observó que, bueno, afecta muchísimo nuestra vida. Por supuesto que las mujeres mucho más que los hombres, porque es así y porque hay una determinación hormonal. Los estrógenos potencian el dolor migrañoso. Entonces, de cada 3 personas, 3 de 4 personas, 3 son mujeres y 1 es un varón. Fíjense que cuando son chicos y no han tenido el desarrollo puberal, la relación es igual, un varón, una nena, o más varones que nenas, pero cuando se produce el periodo menstrual, empieza con la menarca, ahí comienza poco a poco a desarrollarse, a diferenciarse esta enfermedad más en la mujer. Es un elemento que no tiene nada que ver, en este caso, con los aspectos emocionales, de personalidad, etc. Son todos mitos esos y no tiene que ver con las hormonas, de todos los estrógenos.
Y estas, por supuesto, están mucho más afectadas. Y tanto están afectados los solteros, los divorciados, los viudos, etcétera. Doctor, ya se Sí, está terminando el tiempo. bueno, estos son diferentes causas. Lo que quería saber es que, miren, solamente cómo se llega a perder días en un mes. Un migrañoso se pierde una media de 4.6 días por mes, de acuerdo a este estudio. ¿Por qué? Porque le duele la cabeza, porque ya tuvo el dolor de cabeza, pues se siente mal, pierde la productividad en el lugar, un 56% de productividad, ¿eh? Y los empleadores, como dije antes, lo apoyan muy poco. Muy bien. Entonces, el paciente aparte tiene una fuerte carga emocional, duerme mal, 94% de los pacientes, tienen largos periodos de ausencia porque se excluyen en sus casas, etc. Bueno, por ahora nada más. Bueno, muchas gracias. Habría algunas votaciones interactivas como esta. Y una preguntita, ¿no? La incidencia de migraña crónica, ¿cuánto es? ¿2,5, 3,5 o 7,5? ¿Sí? ¿Cuántos pacientes pasan de migraña episódica a migraña crónica en un año? ¿Qué les parece? ¿Esperamos? Bueno, no. Parece que sí, pero no es así. Es el 2,5% la respuesta correcta, que fue el 12%. Sí, son muy pocos los que pasan, pero los que pasan realmente repercuten muchísimo. Pero ustedes fíjense en la cantidad de pacientes que son, eso influye mucho. ¿Había otra pregunta? Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales para el dolor, increíble. 60 son efectivos, yo me olvidé un poco de decirle, 60% efectivos, 65% efectivos, 80% efectivos. ¿Qué les parece? Efectivos quiere decir que se reduce un 50% de las crisis de dolor. Muy bien, 65% efectivos realmente. Es como todo en medicina, no tenemos un 100% de efectividad, pero si de cada 10 pacientes que están ya, por lo general los que vemos nosotros, muy afectados con múltiples tratamientos, y que de cada 10, 6 pacientes, 7 pacientes estén mucho mejor, la verdad que es un gran éxito, un gran avance. Bueno, muchas gracias, después espero sus preguntas. Muy bien. Decía, acá hay dos preguntas del doctor Gutiérrez para mí, que me pregunta si hice interconsultas para la paciente. Por supuesto que sí, la paciente tuvo consultas con su clínico, con su neurólogo, con otro neurólogo, con traumatólogos, kinesiólogo, gastroenterólogo. O sea que sí, se hicieron múltiples interconsultas y me pregunta por qué la agorafobia no aparece antes y está relacionada con el trauma. Bueno, el trauma es la marca primaria, es el desencadenante primario y después los síntomas aparecen en diferentes momentos de la vida e inclusive durante toda la vida, ¿no? Me pregunta la doctora Silvia Camino si van a tener acceso a las filminas. Habitualmente nosotros tenemos el material subido a la página de Fundopsi, así que van a tener acceso. Acá hay una pregunta para el doctor Doktorovich. Bueno, dice, yo tengo dolores de cabeza relacionados con la menstruación, cuando me tomo la presión tengo 8,4. Tomo ketorolac. Si lo hago en forma temprana, zafo, y si no, me sigue afectando. Claro, bueno, acá hay muchas. Claro, este es muy típico. Primero que de cada 10 mujeres con migraña, 4 tienen mucha relación con la menstruación, porque en ese momento es muy intenso el dolor, diferente al que puede aparecer en el resto del mes, y después los fármacos a veces no responden tan bien, los antiinflamatorios especialmente responden bien, y bueno, la presión, y habría que tomar otros antiinflamatorios. Yo no te sugiero que te lo hagas porque es muy nefrotóxico, yo te sugiero el naproxeno o si no, utilizar el naratriptán. Y después la presión no tiene nada que ver. La presión arterial y el dolor de cabeza migrañoso no tiene nada que ver. Son asociaciones, digamos. Si a uno le duele, me golpeo el dedo y bueno, me sube la presión o me baja la presión, pero no tiene ninguna causa y ningún efecto. Pero no te sugiero el ketorolac. Amén de, por supuesto, que pueden subir la presión per se como todo antiinflamatorio, ¿no? Daniel, acá te preguntan sobre el uso de cannabis y el precio de los monoclonales. Ay, qué pregunta. Bueno, el cannabis no está demostrado, digamos, desde el punto de vista científico, se está haciendo ahora trabajo si puede colaborar.
No sabemos realmente, hasta ahora es un medio desastroso, porque la gente utiliza diferentes concentraciones, lo toma como quiere. Yo la verdad que si a mí me preguntan le digo que no, porque no sé todavía. Por lo menos para migraña, ¿no? Y cefalea. Para otras cuestiones como náuseas, cáncer, náuseas, eso es otra cosa, hay mucho más experiencia. Y después los monoclonales en nuestro medio realmente son caros, porque somos muy pobres ahora. Pero hay proyectos de la industria un poco que hacen que sea mucho más económico y la gente realmente puede comprarlos. Va a tardar como toda revolución, es un nuevo paradigma, digamos, porque realmente con una inyección mensual hay pacientes que se curan en el sentido real, digamos, lo que nosotros llamamos, digamos, no se le va del todo, pero mejoran, cambia su vida, y en el mundo se está utilizando y es muy efectivo. Acá la barrera es lo económico, nada más, no hay una barrera porque, desde el punto de vista médico, porque son efectivos, como dije antes, y no dije que por otro lado, no tienen efectos adversos, no se metabolizan por hígado, no se metabolizan por riñón, se metabolizan por el sistema retículo endotelial, no traen ninguna complicación, así que solamente es el dinero. Gracias. Bueno, acá Marcelo pregunta el nivel de etilismo de la paciente que presenté. El tema es que la paciente venía tomando habitualmente 1 a 2 copas de vino por día y pasó a tomar 2 botellas y media durante la pandemia. Y esta es la razón por la cual empezamos a trabajar el tema, ¿no? Por supuesto. Acá Mariano Castelli pregunta, para el doctor Doktorovich, ¿qué fármaco recomienda para el manejo agudo de migraña en pacientes medicados con litio que no pueden recibir AINES? No, bueno, claro. Nosotros ya utilizamos claramente los triptanes. Utilizamos el sumatriptán en primera medida y si es necesario otro triptán, como el naratriptán, pero fundamentalmente, o el risatriptán, no el risatriptán, el L-triptán que tenemos en nuestro medio. Tenemos 3 triptanes de los 7 que son. No, utilizamos eso. Lo que pasa es que le explicamos bien cómo hay que utilizarlo. Si un triptán una vez falla, no quiere decir que falle, porque de cada 10 veces que le damos a un paciente un triptán, 7 veces es efectivo y 3 veces no. Le decimos que reintente de vuelta. Y si, por ejemplo, tomó un triptán y a las 2 horas, por ejemplo, no le calma, que repita el triptán. Hay que utilizar el fármaco con la mayor dosis de efectividad. En el caso del sumatriptán, se puede utilizar hasta 200 miligramos en el día. Acuérdense que vienen con pastillas de 100 miligramos. 100 miligramos. Muchas veces lo titulamos, hacemos 50, 50 hasta llegar a 200 miligramos. Hay que ir haciendo, bueno, el arte del médico para que mejore eso, ¿no? Y a veces lo combinamos para potenciar con metoclopramida, porque permite la absorción como de muchos fármacos en la metoclopramida y permite un efecto, digamos, bloqueante del dolor per se. Bien. Bueno, y acá otra pregunta que dice si es verdad que la ergotamina da microinfartos cerebrales, Daniel. Sí, claro, la ergotamina es un vasoconstrictor, puede haber infarto en todos lados. Yo te digo, yo he tenido ACV, infarto renal, infarto intestinal, infarto de miocardio por abuso de ergotamina, pero hay gente que toma 4 o 5 pastillas por día, 4 o 5 miligramos de ergotamina, y con alguna predisposición vascular, etcétera, etcétera. No es lo que se ve habitualmente. Lo que pasa es que en la migraña se observan muchos puntos blancos hiperintensos en las resonancias que se informan como isquemias. Y eso no es así. No son isquemias, no conocemos bien los motivos por los cuales aparece eso. Lo único que pasa es que la gente se angustia y aparentemente serán dilataciones de los espacios de Virchow-Robin, aparentemente. Pero no es patología vascular. Y la gente se ve muy preocupada y hay que tener cuidado en ese aspecto. Lo que sí es que la migraña, con aura, puede ser un factor de riesgo vascular en algunas personas predispuestas, sobre todo en personas con antecedentes de patología cardiovascular y si son mujeres, si fuman o si toman anticonceptivos. Muchas gracias. Bueno, y la última pregunta para cualquiera de los dos, Liliana o Daniel. ¿Se ve como efecto adverso principal del topiramato a baja dosis, pérdida de peso marcada y con el valproato el aumento de peso? Pautas para el seguimiento del tema. Vos, Liliana, ¿no? Bueno, me parece que vos tenés más experiencia en ver pacientes con topiramato. A ver, te la cedo la pregunta. Mira,
Mirá, el topiramato lo usamos, lo que pasa es que el topiramato es un fármaco que ayuda mucho, es muy efectivo, pero es muy traidor, trae muchísimos efectos adversos, entonces nos cuesta a veces mucho manejarlo los neurólogos. Siempre titulamos muy de a poquito, empezamos con 12,5 miligramos, vamos subiendo cada 2 semanas hasta lograr la efectividad o algún efecto adverso. Y lo bueno que tiene muchas veces, como la mayoría de los pacientes son gente joven y muchas mujeres, el hecho de que no las afecta en el peso, inclusive que las pueda estabilizar o descender de peso, es un elemento de adhesión al tratamiento. Eso es muy bueno. Y el valproato no es un fármaco que utilicemos mucho. Yo lo utilizo en gente mayor, en gente que ya es posmenopáusica, tanto. ¿Por qué? Porque es muy peligroso en época de una mujer fértil, y aparte que genere muchos problemas, aumento de peso, caída de pelo, temblores. Realmente es un fármaco que si uno tiene, se lo aplica, el paciente es muy difícil la adherencia y trae problemas. Lo damos en algunas circunstancias. Pero si damos el fármaco, el divalproato, de forma, digamos, de acción prolongada, 500 miligramos una vez por día, que tiene eso sería mucho más suave, pero igual es un fármaco que nos cuidamos mucho, Bueno, muchísimas gracias por tu participación, al invitado. La verdad que muy útil toda la información sobre migrañas, tenemos una comorbilidad muy grande, así que la verdad que ha sido muy útil tenerte entre nosotros. Y la verdad que también quiero decir que estamos muy contentos de haber podido, aunque sea no, continuar con la plaza online. Y ojalá podamos volver a encontrarnos con vos en otra oportunidad para seguir hablando de cosas interesantes de la clínica. Gracias. Bueno, de nada. Muchas gracias por la invitación.